Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo están sus actividades esta semana? Un hombre de actividades intensas siempre. El Maneja clima ha que estado bueno en estos días. excelente, muy La bueno. verdad, aunque Muy hay, bueno. hay, hay una epidemia en el país, ¿usted supo? ¿Una epidemia de qué? Oh, hay dos epidemias. Una epidemia provocada de influenza, de gripe, provocada por el llamado polvo de Sahara. Y otra epidemia del tránsito, que es realmente caótico, de los países que tenemos el sistema de tránsito más caótico del mundo. País número uno en accidentes y muerte por accidentes de tránsito, República Dominicana. Parece que el gobierno ha tomado unas medidas iniciales para enfrentar esa situación. Desde el mes pasado se había anunciado a través del ministro de la Presidencia que el gobierno iba a tomar 143 medidas para agilizar y enfrentar la situación caótica del tránsito en el Gran Santo Domingo. Bueno, esta semana ya, a finalizar la semana, se dio a conocer, el Intran dio a conocer un plan que va a ejecutar 120 de esas medidas, en la que se incluye reorganización completa de la vía de los corredores. Usted sabe que hay varios corredores que se han asignado a empresas, no sindicatos, son empresas. Una que dirige a Antonio Marte, otra, esas empresas, que está el de la Winston Churchill, está el de la Charles de Gaulle. Esos corredores han sido asignados y se va a habilitar uno nuevo, que es el de la Avenida Independencia. Se contempla también, antes de que finalice el año, tener el corredor de la 27 de febrero. De manera que ¿Se está mano de Juan Ubiere? si en cada uno de esos corredores, yo creo que ahora no, se ha dilatado por eso, porque Juan Ubiere había puesto condiciones de que él podía operarlo con sus vehículos, que no son con esos vehículos, había que comprar vehículos nuevos, porque ninguna de esas chatarras que son las voladoras pueden estar ahí. Pero si le permitían formarse Una como una cooperativa. cooperativa. Y el fideicomiso, la reglamentación dice que tienen que ser una compañía. Asumir todos los riesgos laborales. Una cooperativa tú no pagas impuestos, viejo, porque es una ONG. Entonces ahí parece que se le ha tragado. Pero Mira, muchas de las medidas han sido... las organizaciones del transporte, llamadas federaciones, sindicatos, pues entre las comillas. federaciones son las que conforman la asociación de sindicatos, y eso a su vez, los sindicatos a su vez, ese grupo de sindicatos forman eh, las federaciones, de acuerdo a la ley laboral. Pero ocurre que en el transporte no son más que grupos económicos Son empresarios. Son que empresarios. perjudican a los choferes, porque ellos son, esos grupos económicos, los que sacan la mayor parte de los recursos para beneficio propio, no para los choferes. Los choferes siempre viven sacrificados. Entonces hay uno, dos, tres o cuatro o cinco Hay un grupo, hay un grupo. Dirigentes, Que son los que... empresarios, que son los dueños de las rutas, Y a las con... cuales hay que pagarle 200,000 pesos. Eso era antes. Hay que No, pagar no, no, más no, ahora. oiga, aún todavía 200,000 pesos y 300,000, Es más de eso, doctor. de acuerdo a la importancia de la ruta. O sea, para tú tener un vehículo Circulando tuyo, en esa calle. tuyo, que circule en la ruta, tú tienes que pagarle Al sindicato, no al a los gobierno. dueños del país. No al gobierno, Como al decía sindicato. Radamés Radamés Gómez Gómez. Pepín. Pero mira, Pero ocurre que esa es la realidad. Eso es una parte de la crisis en el transporte, la creación de grandes tapones en el Gran Santo Domingo y en ciudades importantes del país. Pero lo peor aún todavía, a pesar de que se van a intervenir unas 120 intersecciones
A pesar de todo eso, hay un problema grave también con los ayuntamientos. Estas corporaciones edilicias permiten la instalación de talleres de mecánica en las vías Y las y aceras. eso, Y las aceras también. y desde luego, y las aceras, El entonces pavimento y las aceras la ocupan. el peatón no puede, tiene que tirarse a la calle para poder cruzar. Pero además, de lado y lado, a ambos lados de la calle, se estacionan estos vehículos para arreglo, o sea, los talleres de mecánica que funcionan en el Gran Santo Domingo. Y además, por otro lado, además de eso, los negocios que se toman las aceras y parte de la vía para su negocio. Yo no lo veo contemplado. Sí, mira, el plan es un plan amplio, pero a mí me parece que es incompleto, porque hacen falta algunas cosas. Por ejemplo, el plan parte se llama RD Se Mueve, habla de volver con los parqueos, el programa Parquéate Bien, que se había iniciado y que el actual director del Intran lo quitó, Morrison, y activar los corredores, optimizar los semáforos sincronizados. Se supone que los semáforos están sincronizados porque se invirtió 1.600 millones de pesos en semáforos inteligentes. Ahora resultamos que no están sincronizados. El plan es comenzar a sincronizar en las principales avenidas los semáforos desde la cabina de control para que ayudara al flujo de los vehículos. Pero eso podría funcionar siempre y cuando debajo de los semáforos de los semáforos inteligentes no pongan un AME no tan inteligente. Porque tú ves el semáforo funcionando bien y de repente aparece un policía de tránsito en contra del mandato de lo que dice la luz del semáforo, dirigiéndolo en otra forma el tránsito. Sí. Entonces eso es lo que crea más, primero, enoja al conductor y a la población. Retrasa la circulación y se constituye un obstáculo. Yo creo que con este plan, la primera medida es sacar a todos los agentes de la DGC debajo de los semáforos. Que chequen, que miren desde fuera, que orienten al transeúnte y al conductor, pero no que sustituyan ellos a los semáforos, porque lo grave es que si se va la luz, si hay un semáforo dañado, entonces no aparecen. Que Sí, ahí mira, Osvaldo, y mire, amigos televidentes, uno de nuestros problemas principales está en ese gran desorden que tenemos en el tránsito y culpa de las autoridades. Las autoridades que han permitido, que son demasiado permisivas, que han permitido todo eso. Un caso. ¿Usted decía un caso? Sí, un caso elocuente de eso que tú dices para reafirmar tu señalamiento es el caso de los motoristas. Los motoristas no tienen control aquí. Aquí hay 3.5 millones de motoristas que se desplazan todos los días por la ciudad. Y violan la ley de tránsito, no tienen casco, no tienen placa, no tienen cédula, no tienen licencia, no tienen seguro, no tienen espejos retrovisores, yo creo que ni cerebro tienen, y se meten de una forma abusiva delante de los vehículos y ocasionan mucho sin control. Entonces esa es una de las medidas que debió anunciarse. Hay otras medidas complementarias que se van a tomar y que es la regulación de los horarios en el sector público, que no va a resolverlo. Eso no va a resolver nada porque unos empleados entran a las 7 y otros a las 7:30. En media hora de diferencia no hay nada. Debieran entrar a los empleados públicos a las 10 de la mañana. Mira. A las 10 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana ya, en la mañana de 8 a 10 de la mañana ya, el que va para su trabajo, el que va, los muchachos que van a la escuela, y resuelven. Mira, eso no va a resolver ningún uno de los problemas ha sido ese,
la falta de coordinación, por un lado, de las autoridades, su responsabilidad de regular, porque todas esas instituciones que se manejan en el tránsito, la responsabilidad de ellos es regularlo, regular eso, y no ser permisiva. Aquí, en los gobiernos de Balaguer, fue que se creó y lo establecieron en la Secretaría de Trabajo, la Federación de Motoconchistas. ¿Y quiénes fueron los ideólogos de eso? Dos personas de la Central Obrera Dominicana, bajo la dirección de Rafael Esteve, un gran sindicalista, y Rafael Pimentel. Esa persona, ese último, Rafael Pimentel, muerto luego por agentes policiales, él fue un izquierdista, Rafael Pimentel. Ese señor fue el que trabajó para la creación de la Federación de Motoconchistas. Pero en esa época no había afiliado, que era una epidemia. Afiliado, estoy hablando en los últimos gobiernos de Balaguer. En los 90. Afiliado esa federación a la CO, la Central Obrera Dominicana, bajo la dirección de Rafael Esteve Almanzar. Entonces, se permitió eso. Ahora, una parte de motoconchistas han sido parte también de la delincuencia que se ha desarrollado en el país, porque utilizan eso para afectar, para delinquir. Eso por ese lado. O sea, los delincuentes utilizan el motoconchismo para eso. Entonces, la regulación, esta estrategia integral de movilidad desarrollada, que se va a poner en práctica a partir de ahora, de julio, nos va a permitir ver si en realidad hay disposición de resolver todo este problema que afecta realmente no solamente la movilidad por movilidad, sino los recursos, porque gran cantidad de recursos se gasta en combustible por los gran estaponamientos que se registran en el Gran Santo Domingo y en ciudades importantes del país. 1.200 millones de pesos se desperdician, se pierden en combustible por los tapones en el país. Pero hay algo peor, doctor, con relación a eso que tú dices. La implementación de este programa, y tú hablas de la pérdida que ocasiona, es una pérdida directa a los conductores, pero hay otra pérdida, que las multas que se imponen no se cobran. Ahora hay un proyecto para modificar la ley de tránsito de manera que no periman las multas. Yo no sabía que al año perimían. A ti te ponen una multa, tú no la cumples el año ya, perimió, no te la pueden aplicar. Entonces no hay un mecanismo de sanción que permita el cobro de la multa. Ahora se dice que se va a cobrar la multa, pero eso debió haberse hecho tanto. Mira, yo creo que la situación podría ser mucho más sencilla si se impide los estacionamientos paralelo y estacionamientos en las vías. Hay letreros que dicen en las avenidas, no estaciones, pero la gente se estaciona sin ninguna consecuencia. Si se regula el caso de los motoristas, y si se sincronizan los semáforos de manera que haya un tránsito fluido. Yo creo que con esas medidas iniciales
podría avanzarse. Hay un acuerdo con el Departamento de Transporte de Nueva York que va a asesorar en la implementación de este plan. Pero yo tengo mis dudas de la operabilidad real de esto. Y yo creo que lo que se pretende con los horarios en el sector público no va a incidir de una manera decisiva porque el margen es muy corto. Los empleados públicos debieran entrar a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana, pero de que uno a las 7 y otro a las 7:30. Ahí no hay nada. Vamos a una pausa y seguimos en más con Pulso Nacional.